911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Hola, hola, hola. Curiosos de mentes y bienvenidos a De Psicología. Yo soy Juan Martín, tu psicólogo favorito, y hoy vamos a estar viendo el caso de la familia Turpin, uno de los casos de abuso familiar más horrendos de la historia de Estados Unidos y también del mundo. La verdad que no debería suceder en ninguna familia que se abuse de sus propios miembros. Si ya de por sí tenemos bastante con el mundo afuera, imagínate dentro de la misma casa. Imagínate un montón de personas, no 3, 4 hijos, 13 hijos. Imagínate que te obliguen a tener incesto con tus propios hermanos. Imagínate tortura, estar famélicos porque no comen, amarrados a las camas y demás. Un nivel de tortura. La verdad que no hay otra forma de pensarlo, porque obviamente es abuso infantil, pero esto sucedía dentro de una familia supuestamente feliz. Una familia que posteaba fotos en los parques de diversiones, en Disney, sonriendo todos juntos. Y por dentro estaba sucediendo una masacre. Hasta los chicos se quedaron hasta los 30 años dentro de la familia. Pero gracias a que una chica escapó y logró avisar a la policía, de alguna manera nos enteramos del caso. Pero la policía le ve a la chica de 17 años y dice, esta chica claramente tiene 10 años. Porque estaba tan desnutrida, estaba tan débil, que aunque sea un adolescente de 17, 18 años en el cual se supone que todas las hormonas y demás están haciendo todos los cambios en su cuerpo, pues parecía una niñita de 10 años, imagínense. La familia Turpin de alguna manera encarna la perversión obscena de lo que sería un ideal de familia conservadora. Si es que uno piensa en la familia conservadora y tal, bueno, si es que se incluye una estructura no neurótica, no psicótica, sino perversa, ahí habría una perversa obsesión con esto de la familia conservadora. Y les obligan a sus miembros a pertenecer, a ser parte del clan, vivir cosas traumáticas, pero a gozar de ser traumatizados. Porque no solo les torturaban, sino que después les hacían filmarse sonriendo a cámara. Se iban como de un viaje a Disney World y tomar fotos todos felices con la misma camiseta y demás, pero solo es esto una cara para mostrar al público, porque puertas adentro sucedía algo terrible. Entonces, es la estructura de la perversión y vamos a indagar psicoanalíticamente qué significa y por qué unos padres pueden llegar a convertirse en estos monstruos que generan estas cosas, porque todos podemos decir, está enfermo mental o está sano, está loco o está cuerdo. Mentira, la línea entre la enfermedad y la salud en la salud mental es muy complicada. Por lo tanto, aquí no solo vamos a explicar el caso de la familia, sino que también vamos a hacer un análisis psicoanalítico del porqué, de las razones de por qué este sistema podría existir. Y está basado en la perversión. Esto sucedió en Perris, California, Estados Unidos, el 14 de enero del 2018. Hubieron 13 víctimas de David Allen Turpin, el padre de 57 años, y Louise Ann Turpin, de 50 años. Las víctimas más o menos son entre 2 años hasta 29 años en el momento del rescate. Ojo, entras a la familia y hay una chica de 29 años todavía viviendo en la familia y viviendo los mismos abusos. No podía salir. El caso salió a la luz cuando una de las hijas mayores de 17 años logró escapar. 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Salió por una ventana, llamó a la policía desde un celular, 911, marcado, pero la joven estaba tan desnutrida que la confundieron con una niña de 10 años. Ahora, sí hubieron torturas físicas, hubieron torturas emocionales, hubieron encadenamientos a las camas o encadenados a muebles durante meses. Hubo privación de la comida, comían a veces un día, después no comían, entonces alternaban, un día sí, un día no les daban de comer y después por castigos les daban menos.
Había golpes, había estrangulamientos, había ahogamientos simulados como castigos, supuestamente, ¿no? Pero en sí, estos niños estaban en un aislamiento extremo, extremo. ¿A qué me refiero? A que ni siquiera iban a la escuela. Falsificaban registros de homeschooling los padres para decir que estaban haciendo una casa en la que se enseñaba a los niños la escuela y podían pasar las notas porque los padres falsificaban todo. Solo se les permitía ducharse una vez al año. Lo hablo despacito porque creo que iban a adivinar ustedes y iban a decir una semana, un mes, una vez al año. Una vez al año le dejaban bañarse a las personas. Vivían en condiciones de insalubridad, claro que sí, pero rodeados de sus propios excrementos también. Aparte de esto hubo abuso sexual, aparte de esto hubo incesto. Louise Turpin, la madre, admitió haber abusado sexualmente de sus hijos menores. Menores. ¿Por qué? Los testigos, incluyendo los hermanos, declararon que los padres forzaban actos sexuales entre hermanos, los mismos padres. Los hijos mayores revelaron que fueron obligados a reproducirse entre ellos bajo amenaza. ¿Qué está sucediendo? Ustedes piénsenlo, ¿cuál es la explicación para esto? ¿Cuál es la explicación? Era solo por diversión. Había un plan. Ya vamos a entrar a todo el análisis psicológico, pero vayan más o menos viendo qué tipo de imagen tenemos de esta familia. Incluso, hablando de control psicológico, los padres celebraban fiestas donde les obligaban a los niños a comer pastel mientras ellos miraban sin permitirles probarlo. Lo prohibían interactuar con el mundo exterior e incluso mirar por las ventanas. Mirar por la ventana ya es pecado, eres culpable, tenemos que castigarte, ¿no? Y para todo esto, cuando la policía se enteró, cuando ya salió adelante, pues ambos padres se declararon culpables de tortura. Cuando la policía ya cerró el caso, el juez declaró 25 años de prisión para el padre y 25 años para la madre. Es decir, tal vez podrían salir para el 2043, pero totalmente culpables de tortura, abuso infantil, prisión falsa, porque es una prisión en la que vivían, pero era una prisión, y abuso sexual, obviamente. Después de todo esto, los 13 hijos fueron puestos bajo custodia del Estado, obviamente. Los adultos recibieron terapias y algunos demandaron a los servicios sociales por negligencia. Habían pasado 30 años de este tipo de tortura. Y decimos que la persona mayor, el hermano mayor, tenía 29 años. En el 2021, 2 hijas mayores fueron arrestadas por agredir a un personal de un centro de rehabilitación donde vivían, lo que refleja el trauma duradero, ¿cierto? No es que ya están sanos y salvos, no, esto les tiene secuelas en la cabeza de por vida. Una pregunta para nuestros oyentes, ¿cómo lograron los Turpin ocultar los abusos? Tantas décadas, no estamos hablando de 3 años, 5 años, décadas, de cada 10 años, 10, 20, 30 años seguidos. ¿Por qué los vecinos o familiares no intervinieron? Olía mal la casa. ¿Por qué no denunciaron? Apestaba todo. Ahora, decimos que es una perversión obscena del ideal conservador de la familia porque estaríamos bajo esta premisa de que los padres quieren que gocen de su tradición. Les dicen a sus niños pequeños, goza de lo que es tu clan, pero al mismo tiempo sufre todo el sadismo que yo quiero implantar en ti. Por lo tanto, tengo todo el control. Mientras la derecha promueve la familia como santuario moral, pues los Turpin mostraron su reverso siniestro, siniestro, siniestro. No una familia con valores morales, no. La perversión siniestra de un microestado totalitario, donde los padres actuaron como dioses perversos. Perversos en todo en el sentido de la palabra, de gozar de hacer angustiarse a otra persona para ellos no tener que angustiarse, regulando hasta los mínimos gestos de sus hijos, como la comida, como las horas del sueño, como la sexualidad. El homeschooling también es un síntoma. La educación en casa, el fetiche libertario, se convirtió aquí en un campo de concentración doméstico. ¿Cómo vamos a permitir que esto suceda? ¿No revela esto la hipocresía de un sistema que idolatra la libertad familiar mientras ignora su potencial para el horror? A veces las personas quieren lo que ellos llaman libertad, pero en verdad es libertinaje.
Y a esto les pido, por favor, tengan cuidado, porque los derechos de los niños, no sé si ustedes saben esto, pero se inventaron después de los derechos de los animales. Si no saben sobre los casos, les dejo acá un par de casos que hablan específicamente de cómo se pasó la ley en Estados Unidos para proteger a los niños, pero no se les protegía. Uno pensaba que siempre los padres hacen lo mejor por sus hijos, entonces tal vez los seres humanos torturan animales, pero no van a torturar seres humanos y peor a sus propios hijos. Mentira. Mentira, los valores de la familia y la libertad total que se les da de controlar los padres a los hijos y de hacerles homeschooling y de no sacarles de casa y poder hacer lo que ellos quieran con sus hijos está mal. Por lo tanto, les pido allá afuera, tampoco se queden con el mito de que los padres siempre hacen lo mejor por los hijos. Mentira. En el mejor de los casos, si son buenas personas, van a hacer lo que, según ellos, lo que en sus zapatos creen que es mejor. Nunca lo que te hace bien a ti también va a ser a otra persona bien porque sí. No. Tienes que ponerte en el lugar del otro y ver la vida desde el lugar del otro y desde ahí puedes buscar un consejo o algo para buscar salud. Pero no simplemente aplantar lo que tú quieres, lo que tú sientes en otro. La típica madre que dice, hace frío, ponte saco y está haciendo sol y el niño está sudando y tal. Pero claro, como la madre siente frío, le proyecta esto a la otra persona y tenemos que tener cuidado. No puede ser un estado totalitario la familia. Es verdad que al inicio los seres humanos, cuando son bebés, tienes que ser un fascista totalitario y decirle al bebé cuándo tiene que irse a dormir y decirle al bebé cuándo tiene que comer, cuándo sacarle gases, cuándo todo, porque el bebé no puede hacer nada. Pero conforme va creciendo y existe el lenguaje, esta sociedad familiar que se vive como un comunismo o más extremo, como un fascismo, va a tener que ir evolucionando en un sistema democrático en el que se hablen las cosas y con comunicación se puedan llegar a acuerdos, porque todos conviven en esa casa y todos son seres sujetos con libertad. No puedes creer que es tu hijo, entonces es tu propiedad. No, pero ellos sí tienen fotos en los que les ponen camisetas a cada uno de sus hijos en el que les dicen cosa. Cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4, cosa 11, cosa 12, cosa 13. ¿Cuántas cosas estás generando? ¿Estás generando un clan? ¿Estás generando una secta? ¿Qué es exactamente este estado totalitario que se está fabricando en una familia en la que no permite las libertades y que está dirigida por la perversión? Las personas que no sepan qué es perversión, también voy a dejar un video explicando bien qué significa tener una estructura de personalidad perversa. Porque tú puedes ser sociópata, psicópata, puedes ser un fetichista de diferentes cosas, pero todos estos caen dentro de la perversión, que es una persona en la que no acepta el mundo neurótico y tampoco puede estructurarse de una manera psicótica, sino que siempre va a haber una forma de tergiversar y de controlar la existencia y la realidad para agarrar toda la angustia que yo siento y ponerle a otra persona, porque si es que la otra persona está siendo torturada, la otra persona es la angustiada, no yo. Ese es el sistema de defensa que tiene contra la angustia, el perverso. Y estos dos padres son claramente personalidades perversas. Imagínense estar dentro de esta casa, vivir la realidad que se está viviendo aquí. Las personas aprenden a tener un super-yo sádico, es decir, tener a este padre o a esta madre internalizados que demandan algo sádico porque eso significa que puedes disfrutar de lo que te está sucediendo. Y si es que es tortura como un ritual, entonces se vuelve sobre sí mismo. Por ejemplo, disfruta el pastel, niño, pero al mismo tiempo no lo comas. Sonríe ante la cámara, pero no lo comas. Y el padre ve las ganas que tiene, el padre ve la ansiedad que está siendo ahí generada y el control que se tiene sobre el hijo le hace sentir al padre más poderoso, le alimenta de poder. Es decir, que la ley superyoica es como la del capitalismo. Te grita, goza, disfruta tu pastel, mientras la persona está intentando sobrevivir. Está sufriendo por 1000 dolores, está sufriendo por la familia, por la salud, por la enfermedad, por otras cosas, pero el capitalismo te dice, goza, estás obligado por ley a gozar de estar en este ritual cruel. La crueldad no era ni siquiera utilitaria, era un ritual para mantener el control. El poder se afirmaba mediante la negación misma del placer.
Porque el incesto y el capitalismo simbólico, por ejemplo, se podrían unir en una metáfora y decir que el abuso sexual entre hermanos no fue solo perversión, sino una economía libidinal distorsionada. Los hijos eran objetos de intercambio en un mercado cerrado, como el capitalismo que fetichiza la mercancía hasta anular lo humano. Imagínate, puedes llegar a suprimir totalmente el sujeto humano si es que vas por este sentido fetichista que en el capitalismo puede ser la mercancía, pero en esta casa era literalmente el abuso sexual entre hermanos. Hay fotos de Disneylandia, las imágenes familiares felices son el fantasma ideológico por excelencia. La mentira que sostiene la verdad, la familia simulaba normalidad de ocultar lo real de su monstruosidad, obviamente, ¿no? Igual que la sociedad celebra la familia tradicional mientras ignora su violencia estructural, porque estructuralmente es violenta. Tiene que haber un padre fascista y por eso es que los hijos jamás van a poder vivir en esa misma familia y tienen que irse. Los vecinos no vieron nada, nadie escuchó nada, el olor que apestaba esa casa, entre heces, falta de bañarse y toda la tortura que se genera, no sé quién limpiaba. Y es increíble cómo algunos de los hijos mayores ahora están demandando a los sistemas de protección social de niños, porque es una queja contra la sociedad. ¿Por qué se permite que esto suceda? ¿Por qué 30 años tenían que pasar para que nos demos cuenta que esta familia estaba sucediendo de esta manera? Pues porque tenemos el fetiche de la libertad, tenemos el fetiche de que la familia debería tener total control de sus miembros y no es verdad. Claro, todos sonreímos y ante la cámara salimos felices en Disney, consumiendo o lo que sea, y eso ya nos da una imagen de que todo está bien. ¿Por qué? Porque queremos hacer fetiche de que todo es normal. La normalidad como si es que fuese distorsionada, porque hay manipulación, hay abuso, hay tortura, hay todas estas cosas sucediendo en la sociedad y nosotros nos tapamos los ojos para decir, yo no veo nada, entonces no sucede. Ojo con lo que estamos diciendo, porque es lo que sucedió en esta familia, es lo que sucedió en ese barrio, pero al mismo tiempo lo que quiero transmitir en este video es que no necesitas monstruos especiales para fabricar estos padres, aunque estos padres hayan sido monstruos. Estos padres pueden salir de cualquier lugar. En el momento en el que le das tal nivel de poder a una familia, suceden estas cosas. Y claro, ustedes me van a decir, bueno, pero desde la antigüedad no existen leyes de esto porque las familias siempre sabían que tienen que cuidar a sus hijos y es lo natural que salga bien. Es lo natural en una sociedad en la que la frase era, se necesita una aldea completa para criar un niño. ¿Por qué? Porque vivíamos en comunidades pequeñas, las familias se conocían entre vecinos y tal, y no podía suceder estas cosas puertas adentro en las que ni siquiera te dabas cuenta de lo que sucedía. Si es que esta familia recibía una visita a casa, una visita, el olor les hubiera delatado de todo. ¿Cómo es posible que en 30 años no hubiera sucedido ni una sola vez? A esto es a lo que voy con el tema de el fetiche de hacer que hay una normalidad y que del otro lado en verdad hay tortura y tal, pero aunque sé que hay tortura, me tapo los ojos para fingir que no está sucediendo. Y estos niños torturados al final. Aparte de que obviamente hacemos este ideal de que la familia tiene los valores, de que la familia tradicional es lo máximo y no es así. Es verdad que los valores familiares son geniales, pero las familias tradicionales también tienen machismos, también tienen patriarcados, también tienen fascismos, también tienen madres que se dedican, como ven acá, al abuso sexual de sus hijos. Esto ya sucedió. Los padres ya están en la cárcel, que por cierto, 25 años. ¿A ustedes les parece justo? 25 años equivale a haberle quitado 29 años de vida al hijo mayor, a uno de los hijos, que era el mayor de todos, 29 años tenía. Y toda la vida había recibido ese nivel de tortura. Los padres van a estar 25 años en la cárcel y después salen. ¿Les parece justo? A esta persona que tiene 29 años, le dieron 29 años de tortura, pero después tiene secuelas. El futuro es un fantasma que persigue.
Y esto es increíble porque ningún psicólogo que haga las terapias neoliberales de neurociencias o de coaching o todas estas cosas de intentar solucionar los síntomas por encima, no van a funcionar, porque el trauma retorna desde lo inconsciente y va a ser el eterno retorno para estas personas que vivieron esto. Si quitaron algunos hijos y los llevaron al sistema social para tenerlos de huérfanos y tal, estos niños igual no se pueden adaptar inmediatamente. ¿Vamos en verdad a ayudar a estas personas o les vamos a dar terapias baratas que igual no sirven de nada? Porque aunque no lo crean, 5 de los 13 hermanos Turpin fueron adoptados y también eran familias que abusaban de niños pequeños, que torturaban niños. Lo que necesitan es desentramar todo esto y no olvidarlo, y no superarlo, sino entenderlo para que nunca más suceda. Si entendemos que estos casos no son casos aislados, sino que son espejos de la sociedad en la que vivimos, porque el tipo de sociedad y el tipo de vida es la que genera este tipo de personalidad, este tipo de monstruos, este tipo de casos. No son los primeros y no son los últimos en los que va a suceder esto. Entonces también entendamos que esto habla del tipo de sociedad tóxica que estamos generando. Y el caso de la familia Turpin no es una anomalía, sino que es el espectro de nuestra propia normalidad, que hace fetiche de la ignorancia, que goza de la perversión. En una era donde la familia es a la vez santuario y también prisión, donde el Estado retrocede y el individuo es libre de autoexplotarse, los Turpin son el espejo deformado que nos devuelve la pregunta: ¿no es toda familia, en algún nivel, una pequeña dictadura que reproduce las contradicciones del poder? El goce de los Turpin, cuando la ley se convierte en perversión. El goce es un exceso de placer que roza el dolor. Algo que el sistema simbólico, es decir, la ley, intenta regular, pero nunca logra abolir. Los Turpin elevaron esto a un arte, pero es que macabro. Un arte macabro terrible. Obedéceme, pero disfrútalo. Total sumisión y tortura, pero quiero que finjas que lo estás disfrutando. Los castigos no tenían un fin disciplinario racional, sino que eran rituales de goce, donde los padres obtenían placer al forzar a los hijos a soportar lo insoportable. Es decir, que el superior perverso del capitalismo, que dice: anda, sé libre, haz lo que quieras con tu vida, pero trabaja 80 horas semanales, pues los Turpin eran la versión doméstica. Te doy comida, pero solo un plato cada 48 horas. El pastel, podríamos decir que es el objeto A. En Lacan, el objeto A es el deseo inalcanzable, el objeto de deseo, aquello que siempre genera deseo, pero nunca se alcanza. Las fiestas donde los niños miraban pasteles sin comerlos era una puesta en escena del deseo frustrado. Quiero frustrarles a ellos. El goce estaba en la promesa eterna, pero diferida, de la satisfacción. O sea, siempre va a estar la promesa de que tal vez vas a tener esto, el objeto A te seduce y tal, pero nunca vas a satisfacer eso. Y es más, yo gozo de la angustia que tienes cuando ves que no se está cumpliendo. Aquí los padres actuaban como capitalistas del goce, acumulaban placer, negándolo a otros, como el 1% ostenta riqueza mientras impone su austeridad. Y estas metáforas las voy haciendo entre qué es una sociedad, el capitalismo en el que vivimos, y qué es una familia, porque quiero que entiendan, un grupo de personas tiene que manejarse de una manera política. Siempre que tengas dos personas, va a haber política. Si está una persona sola, tal vez no, pero en el momento en que haces que un grupo de personas conviva bajo un mismo techo, bajo un mismo país, bajo un mismo lugar, es una pequeña sociedad. Entonces, por eso estoy diciendo que si es que la sociedad está fabricando este tipo de vidas, entonces después van a fabricar este tipo de familias en microsistemas. Los macrosistemas afectan a los microsistemas y también viceversa. Pero esta familia, quiero que entiendan que puede suceder y está sucediendo mucho más. Yo también tengo algunos casos en los que ya van a ver en otros videos en los que hablo de otras familias que también abusaron de sus hijos, que también torturaron, que también se pasaron de la línea
Y hay muchos que son en la línea borrosa, o sea, hay padres en los que dicen, no, no, yo no estoy torturando, no está abusando, y es verdad que no está haciendo las cosas más horribles, pero de alguna manera sí está haciendo pasar a los niños un sufrimiento gigantesco por quitarles la comida, por amarrarles, por privarles de libertades, por hacer homeschooling y no permitir que este chico pueda tener una inserción a la sociedad. Entonces, sí está sucediendo en otros sectores de la sociedad, sí está sucediendo en otras familias y esta no es la excepción de la regla. Esta familia manipulaba y gozaba dentro de su propia familia solo de torturar a sus miembros. Los padres no tenían que irse afuera de la sociedad para disfrutar, sino que utilizaban los castigos como goce para ellos, porque veían el goce interrumpido del otro, porque veían el sufrimiento del otro. Y eso significa que si es que el otro está angustiado, yo no estoy angustiado. Eso significa que si es que afuera en la sociedad hay un presidente y tal, y el padre Turpin se siente un perdedor, no tiene que sentirse un perdedor. Puede ir a casa y sentirse el rey, porque literalmente tiene todo el poder. Y se alimentan de ese poder. Y cada vez va a giros más perversos, obviamente. Los Turpin como amok posmoderno. La violencia que ya no es excepción, sino sistema. Amok es la furia autodestructiva, ¿no? Aquí aplicado a la familia como célula de la sociedad. Pero amok es las masacres aleatorias, digamos, como un síntoma de la sociedad que fetichiza la libertad, pero produce alienación. Los Turpin llevaron esto al ámbito privado, es decir, un amok familiar. Tradicionalmente el amok es un individuo que explota en violencia contra la sociedad, pues los Turpin lo invirtieron. La sociedad en miniatura y ejerció violencia contra sus propios miembros. ¿No es esto el resultado lógico de una familia burguesa aislada, donde los lazos se reducen a la propiedad y el control? Donde tenemos fotos de la familia en el que la camiseta dice cosa 1, cosa 2. El encierro, el encierro que tenían es una metáfora también del capitalismo tardío. Los hijos Turpin vivían en un universo autista, sin referentes externos, sin contacto al exterior, castigados si es que tenías que ver por la ventana. Como el sujeto posmoderno hiperconectado, pero emocionalmente aislado. Su única ley era el capricho de los padres, igual que en el neoliberalismo, donde la ley de mercado reemplaza la ética. Yo les sigo haciendo estas analogías para que vayan viendo no solo qué es Turpin, pero hablo de la sociedad a cada rato para que entiendan por qué la sociedad genera este tipo de familias. Es decir, no es que tus padres crean un monstruo y eso genera un tipo de psicópata que después puede torturar a otras personas. No, no, esto es un padre de familia y una madre de familia que entre los dos se ponen de acuerdo para tener un sistema familiar de lo que estamos hablando, macabro, un campo de concentración. ¿Cómo hacen los dos padres para hablarse y para generar esto? Pues ellos también han vivido todas estas cosas de afuera de la sociedad. Han visto, han aprendido y han aplicado en su propia familia a la primera que tuvieron poder. A eso es a lo que me refiero. Quiero que se den cuenta cómo se fabrican, cómo llegas a la mentalidad de una persona así. Si es que los padres estaban viviendo 8 horas diarias de trabajo en la que eran infelices, después cuando regresan a casa, generan eso en goce en contra de sus hijos. Igual que el bully, cuando es bulleado en su propia casa por sus padres y queda mal, después va a la escuela y bullea a otro niño para seguir pasando el ciclo de violencia, para yo no quedarme con la angustia, sino ponerla en un otro. Y esto es lo más macabro, porque es el aislamiento el que hace que las personas no puedan salir. Siempre criticamos de estos países en los que no hay libertad de poder irte del país y volver, sea China, sea Cuba hace algunos años o tal, pero en verdad en Estados Unidos también puede suceder si es que tú consumes noticias todo el tiempo, que ninguna noticia es internacional, solo de Estados Unidos, que cuando hablan de chismes o tal, solo hablan de ese lugar, que cuando tienes que convivir, tener cultura, ver el mundo, solo estás dentro de tu burbuja. Eso ya genera este aislamiento autista, cerrado de mercado en un mismo lugar.
Por eso también quiero que vayan asociando las cosas porque estos padres se van a repetir. Actualmente seguro hay familias parecidas a los Turpin y en el futuro van a ver. ¿Y por qué sucede? No porque uno u otro están mal de la cabeza, sino porque psicológicamente son personas inestables y la sociedad después les fabricó una personalidad perversa que ya no pueden volver atrás. Es su única manera de sobrevivir en la sociedad que tienen. Estos padres logran hacer esto no porque vayan a ganar dinero o porque van a ganar fama o porque van a ganar prestigio o algo, más bien todo lo contrario. Pero lo hacen porque eso es lo que les hace sobrevivir. Es la única forma de que ellos no estén angustiados con la sociedad que viven si es que angustian a otros en una sociedad que crean. Que esta familia son monstruos, de alguna manera sí, pero también son el espejo de nuestro malestar en la civilización. O sea, los Turpin son el producto más puro del sueño americano. El aislamiento radical, es decir, el individualismo, la apariencia sobre su sustancia, es decir, fotos de Disney, y la ley 100% privatizada. Por ejemplo, el homeschooling como soberanía absoluta. Este tipo de ingredientes tienen que existir para generar monstruos como los Turpin, para generar familias así. El individualismo, el Disney, el homeschooling. Escuchen bien, aislamiento radical, apariencia sobre la sustancia y la ley privatizada. Una ley que arbitrariamente castiga, golpea y es sádica, pero es 100% inescapable. Entonces caes en una indefensión aprendida. Pero bueno, eso ha sido todo por la familia Turpin. Recuerden que este tipo de monstruos se fabrican en la sociedad, está sucediendo constantemente. Si ustedes ven a sus vecinos que son 100% cerrados en aislamiento en su casa, tienen más familiares pero no hablan mucho al tema, o tienen un familiar que es discapacitado, que no puede andar y tal, y siempre está encerrado en casa. Por Dios, entre la sociedad cuídense, hablen las cosas. Es horrible cómo las sociedades cada vez más tienden al individualismo y que no nos importe lo que pasa con nuestros vecinos, pero tampoco que nadie se meta en mi vida y tengo mis paredes y mi privacidad y estoy hiperconectado en el celular, pero 100% solo, metido en mi casa oscura, fría, 100% solo, aislado del mundo exterior. Cuidado. Y si tienen alguna sugerencia sobre temas o videos que quisieran aclarar, pues encantados vamos a estar recibiendo sugerencias. Pero por ahora eso ha sido todo. Nos veremos en el próximo video de psicología. Y recuerden, la verdad, aunque duela, los hará libres. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas. Así que llama ya, te espero.